Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, gracias por acompañarnos. Queremos continuar hoy en nuestro programa con el tema educativo que nos caracteriza en estos últimos tiempos como programa periodístico, focalizar nuestra mirada en un tema trascendental para el desarrollo del país, como lo es justamente la educación. Fue noticia la semana pasada del encuentro del presidente de la República acompañado por el ministro de Educación y el ministro de la Niñez y la Adolescencia, de un encuentro con líderes estudiantiles que se realizó en la Secretaría Nacional de Deportes. Por un lado, felicitamos que el presidente de la República se acerque a los jóvenes estudiantes para conversar directamente con ellos sin necesidad de ningún tipo de mediación, para conocer cuáles son las necesidades y expectativas de los jóvenes y cómo están experimentando este proceso pedagógico que se desarrolla en el espacio denominado institución educativa. Desde ese punto de vista, realmente debemos destacar que creo que es el primer presidente de la República que yo recuerde de un encuentro de este tipo sin necesidad de que haya una crisis, que se propicia, se genera un espacio. Ahora bien, ¿hay algo más allá de ese encuentro del presidente de la República con los líderes estudiantiles? Es la pregunta que nos formulamos y que probablemente vamos a responder durante el desarrollo de nuestro programa. Por otro lado, no debemos olvidar lo que se había justamente experimentado en el año 2016, sí, porque en el 2015 también tuvo como protagonistas a los jóvenes el caso de Una No Te Calles, que estuvimos mencionando en el programa del pasado día domingo, al referirnos que el rector, el ex rector, digo bien, de la emblemática Universidad Nacional de Asunción está preso por corrupción. Y la crisis que se ha generado en el contexto de las universidades en general, sean estas públicas o privadas. Hoy queremos focalizar nuestra mirada en la educación media, lo que conocíamos antes como la educación secundaria. El año 2016 fue un año que marcó un hito histórico en la educación paraguaya, porque nuevamente aparece un nuevo sujeto político en este periodo democrático que estamos experimentando en Paraguay de 1989 a hoy. ¿Por qué un nuevo protagonista político? Porque precisamente los jóvenes de la secundaria, conscientes de la realidad por la que están no solamente pasando, sino la realidad que estaban padeciendo en términos de falta de calidad del aprendizaje, la precaria infraestructura escolar. Los techos literalmente se caían y se cayeron techos sobre los alumnos. Por suerte, no hemos tenido que lamentar ninguna muerte, pero ha generado una conciencia en los estudiantes secundarios. Habían emplazado a la entonces ministra de Educación, Marta Lafuente, para poder dialogar, para ser escuchados. Porque finalmente el sujeto de la educación es el joven, ¿sí? La educación como sistema tiene como principal objetivo que los estudiantes aprendan. Si no se logra ese objetivo, la educación es un fracaso. Hoy miramos los resultados tanto de las evaluaciones nacionales como internacionales. La nacional, el Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo, conocida por su sigla SNEPE, y evaluaciones internacionales como PISA o cualquier otra como TERCE, ERCE, que son las evaluaciones a nivel regional del continente, nos posiciona en términos de calidad del aprendizaje por debajo del promedio de otros países. Para hablar con claridad, solamente 1 de cada 10 estudiantes aprende lo que tiene que aprender en matemática y solo 2 de cada 10 estudiantes aprende lo que tiene que aprender en comunicación castellana.
Esa es la radiografía del sistema educativo, de la educación fundamental. Y cuando hablamos de educación fundamental estamos hablando de la educación inicial, la escolar básica y la educación media. Decía que los jóvenes tomaron conciencia de esa falta de calidad en el 2016, de la precaria infraestructura de las instituciones educativas, de la baja inversión educativa. Para recordar, solamente el 3.4% del Producto Interno Bruto se destina a la educación, ya cuando en la década de los años 70 del siglo XX la UNESCO recomendaba que se destine el 7% del PIB a la educación, como piso, como mínimo. Imagínense, nosotros hoy, en el año 2023, solamente menos de la mitad, 3.4%, destinamos a la educación. Les decía, hubo una conciencia de los estudiantes secundarios. Quisieron dialogar con la entonces ministra de Educación, no fue posible ese diálogo y entonces le emplazaron a la ministra. Y le dijeron que si en tal tiempo no se daba ese diálogo, no eran escuchados, iban a tomar los colegios. Sí, así en sentido literal, iban a tomar. Y no se creyó. Y sucedió. Tomaron los colegios. Recuerdo que había escrito un artículo científico que titulé "De la toma de la Bastilla a la toma de los colegios, la revolución estudiantil secundaria en Paraguay", donde trataba de explicar ese hartazgo de los estudiantes secundarios por no responder a sus necesidades. Y le costó el cargo a la ministra de Educación de entonces, Marta Lafuente. ¿Qué quiero decir con esto? Que los jóvenes en este periodo democrático que experimenta nuestro país representan el nuevo sujeto político, el nuevo protagonista político en el sentido de ocuparse de la ciudadanía, de ocuparse de un tema sobre todo fundamental y sensible en nuestro país, como es la educación. Fue en el año 1999 que los jóvenes dieron sus vidas ante la amenaza al sistema democrático, el marzo del 99. 2015, una no te calles, fueron los jóvenes universitarios quienes denunciaron hechos de corrupción y falta de calidad en la Universidad Nacional de Asunción y que le costó la destitución al rector y a varios decanos. Fueron los jóvenes quienes reclamaron mayor inversión, mayor calidad educativa, mejor infraestructura escolar. Y cuando los jóvenes se deciden, realmente logran sus objetivos. Pero pareciera que la clase política en Paraguay no ha tomado nota de eso. Porque nuevamente hoy estamos ante un escenario en donde poco o nada respecto de cambios que debían darse en la educación paraguaya después de haber experimentado la reforma educativa en la década de los 90, hoy tenemos los mismos problemas. Por eso felicitamos que el presidente de la República, acompañado de su ministro de Educación y de su ministro de la Niñez y la Adolescencia, haya generado ese espacio. Pero vamos a hablar de qué se habló, valga el énfasis, vamos a conocer de qué se habló en ese encuentro. Porque hoy le tenemos como invitados a personas que participaron de ese encuentro. Por eso hoy, en Visión País, titulamos nuestro tema "La educación paraguaya desde la visión y experiencia de los estudiantes". Nos acompañan estudiantes secundarios. Está con nosotros hoy Ailén Barreto, coordinadora ejecutiva de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios. Muy buenas noches y gracias por haber aceptado la invitación. Muy buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. También nos acompaña Jorge Mauricio Sayas Maidana, vicepresidente del Centro Juvenil y Estudiantil del Colegio Nacional de la Capital. Buenas noches y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches y gracias a usted por la invitación. También está con nosotros Isaac Manuel Ábalos Olivera, presidente del Centro Estudiantes del Colegio Asunción Escalada. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a usted por la invitación esta noche. Bien, vamos a una brevísima pausa. A la vuelta vamos a escuchar a los jóvenes desde su visión, desde su experiencia y, por qué no decirlo, a veces de sus propios padecimientos, porque muchos de ellos no necesariamente la experiencia pedagógica les representa, ¿sí?, una experiencia exitosa. A veces padecen autoritarismo, padecen limitaciones,
padecen de determinadas condiciones mínimas que deben darse y que no se dan para garantizar el aprendizaje. Brevísima pausa. Porque la mejor manera de iniciar la jornada es informándose. NPI y Radio Monumental te conectan al equipo periodístico que nos trae el mejor análisis de la realidad. Con lo que genera esa sensación de inseguridad o provoca la inseguridad que es real, porque obviamente si te asaltan no es una sensación, te asaltaron, es el problema de los motoasaltantes, que está muy vinculado con el problema de la adicción. Va con onda. Lunes a viernes de 7 a 9 y 30 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. Hoy queremos hacer un análisis de la educación paraguaya, pero desde la propia experiencia de los estudiantes. Y en este caso, estudiantes del nivel de la educación media, lo que conocíamos antes como la educación secundaria. Vamos a comenzar por el encuentro de los líderes estudiantiles que se realizó el pasado sábado en la Secretaría Nacional de Deportes. Este encuentro de líderes estudiantiles con el presidente de la República, Santiago Peña, y los ministros de Educación y de la Niñez y la Adolescencia. Ailén, ¿participaste de ese encuentro? Sí, así mismo. Desde FENADES estuvimos participando con algunos compañeros del encuentro el sábado pasado. ¿De qué se habló? Se habló de distintos temas. La verdad que teníamos una agenda muy amplia, ya que fue una jornada entera. Específicamente con el presidente tuvimos un tiempo no mayor a 15 a 20 minutos. Designamos un representante por organización. En mi caso, por la FENADES me tocó hablar. Y estuvimos nosotros como gremio planteándoles distintas propuestas y también exigencias como estudiantes. En la FENADES trabaja a nivel país, somos más de 300 estudiantes, sin contar los centros de estudiantes. Entonces estuvimos haciendo un análisis con nuestros miembros y llegamos a ciertas conclusiones, las cuales estuvimos mencionando. Ahora, como tal, la agenda del evento contemplaba ciertos temas que no se dio un total cumplimiento por el tema de tiempo, como boleto estudiantil, participación estudiantil, entre otros temas. Jorge, si tuviera que hacer un diagnóstico de cómo se encuentra la educación hoy, ¿cuáles serían sus principales características? La educación hoy mismo, así desde mi punto de vista, es ¿cómo se diría? Un programa totalmente desfasado, que yo considero que al menos no cubre las necesidades básicas que debería de cubrirse para el estudiante. Y por tema de el plantel docente, la forma de la evaluación de los procesos, todo ese tipo de ámbitos protocolares de la educación, por así decirlo, son algunas cosas que están en falla. En el caso del plantel docente, ¿qué, por ejemplo, identificarías como una gran debilidad? La falta de docentes. Falta de docentes. Falta de docentes. En varias instituciones, en mi caso, en mi bachillerato al menos por suerte no, pero en varias instituciones y en varios bachilleratos de mi institución también del colegio, no hay docentes para cubrir ciertas materias o algunos no van. Cuando decís faltan docentes, ¿tenemos que tomarlo en sentido literal de que no hay docentes o tenemos que entender como que los docentes que enseñan algunas materias no están suficientemente preparados? ¿O ambas cosas? En el CNC al menos son ambos. Para mi bachillerato en específico no, pero creo que en otras instituciones directamente no hay tampoco. Y en el caso de la evaluación, ¿qué señalarías? El tema del proceso, el tema del cierre de planillas, todo ese tipo de cosas a veces son cosas que no están muy bien especificadas o al menos a algunos alumnos se les cierra la planilla antes y a otros no. Cosas así. ¿La educación crees que sigue siendo memorista o intenta desarrollar pensamiento crítico? Depende. Porque hay actividades extracurriculares, por ejemplo, como la Feria de Ciencias o otro tipo de olimpiadas que al menos sí te ayudan a desarrollar un pensamiento crítico y en otras situaciones es totalmente memorista. Isaac, tu experiencia como líder estudiantil, ¿qué reclamarías hoy a las autoridades educativas para consolidar, por un lado, las organizaciones estudiantiles y por qué es importante una organización estudiantil dentro de la estructura del sistema educativo?
Y para empezar, luego estamos en un sistema bueno, que no se invierte lo suficiente en la educación. Hay muchos casos de violencia dentro del colegio y fuera del colegio porque faltan orientadores, digamos, faltan docentes que se encarguen, vamos a decir, de lidiar con esos problemas, o sea, de charlar con el alumno. Faltan unos psicólogos y orientadores sociales que charlen con el alumno para solucionar ese problema, incluso no solo para los alumnos, sino para los docentes también, porque los alumnos de la familia de su casa trae con un paquete de emociones, de cosas psicológicas, igual que el docente también, y eso muchas veces también tiene sus represalias también dentro de la institución, ¿verdad? Entonces, por ese lado creo que faltaría mucha más inversión en la infraestructura misma. ¿Por qué? Porque hay unos colegios que tengo el conocimiento que tienen el bachiller de, por ejemplo, de informática, pero no cuentan con una computadora, con ninguna computadora. Entonces solamente nos llevan a la práctica, todo es teórico. Y también aparte de las organizaciones estudiantiles, por mi experiencia este año dentro de las elecciones y dentro de mi gestión como presidente, ve que falta una asesoría, vamos a decir, que haya, vamos a decir, un acompañamiento, digamos. De hecho, que supervisión pedagógica en los colegios son los que se encargan justamente de organizarle e instruirle a los centros de estudiantes, ¿verdad? Pero eso no, muchas veces el alumno no tiene el conocimiento de eso, no se le da la herramienta, entonces uno no nace sabiendo, ¿verdad? Entonces tiene que autogestionarse muchas veces con exalumnos que fueron centros de estudiantes. Entonces lo que faltaría sería más apoyo dentro de ese área y que se ponga en un calendario que sí o sí haya, por ejemplo, a inicio de clases, una capacitación, por ejemplo, para los delegados o para los interesados en ser líderes estudiantiles. Ahora, digamos, la experiencia que vos estás teniendo, desde la experiencia que vos estás teniendo, ¿reciben ustedes apoyo de sus autoridades inmediatas, como por ejemplo sus profesores, sus directores, como para poder consolidar esa organización estudiantil? Y puedo decir que a los comienzos, dentro de mi experiencia hablando, por supuesto, sí hay apoyo porque justamente ellos tienen que tener en regla todo eso, o sea, tienen que tener una asociación de padres, tienen que tener un centro de estudiantes, entonces justamente los que se encargan de supervisar eso le piden, ¿verdad?, que tengan todo en regla. Pero en cambio dentro, digamos decir, de la gestión, cuando uno quiere organizar actividades extracurriculares para los alumnos, muchas veces a mí me tocó no tener, vamos a decir, te acondicionan básicamente, ¿entendés? Entonces muchas veces vos tenés que cumplir con lo que tus alumnos, vamos a decir, o sea, los alumnos, mis pares me piden, pero también tengo que cumplir también con los que las autoridades, ¿verdad?, de mi colegio me piden, entonces ahí me acondicionan, ¿verdad? Entonces muchas veces si me pongo por el lado de los alumnos, los alumnos muchas veces se quejan por algún profesor, me tengo que ir a quejar de ese profesor, lo mismo los alumnos se van a quejar de ese profesor, pero muchas veces no hay, vamos a decir, confidencialidad, o sea, no se queda en las quejas, sino al final el profesor toma represalias contra el alumno, ¿verdad? Entonces, no es que se resuelve ahí dentro, vamos a decir, dentro de la oficina, sino que hay una represalia, otra vez no se le considera tareas al alumno, incluso nos llegó, ¿verdad?, que hay docentes, ¿verdad?, que por nosotros presentar una queja, ¿verdad?, por manifestar que no está cumpliendo y que tiene falta administrativa tal docente, habla mal del centro de estudiantes y manipula a los alumnos para ponerles en contra a los mismos alumnos de su centro de estudiantes. Entonces, por ese lado creo que hay, vamos a decir, mucha manipulación por parte de los docentes hacia los alumnos y hacia otros docentes mismos, ¿verdad? Ahora, muchas veces la audiencia se extraña de la manera como se expresan los líderes estudiantiles. Y si uno tuviera que evaluar el sistema educativo a partir del desempeño de nuestros líderes estudiantiles, uno dice, pero súper bien está el desarrollo de la educación democrática, manejan muy bien la retórica, manejan muy bien también los conceptos. Entonces uno dice, ¿de qué se quejan entonces los líderes estudiantiles si cuando se les escucha, digamos, no tienen mayores inconvenientes con la comunicación castellana, reitero, con la retórica, con la claridad de los conceptos y el desarrollo de esos conceptos? En ese contexto, Ailén, ¿ustedes reciben alguna formación externa como organización estudiantil o esa formación la reciben de sus profesores, de sus directores,
de los supervisores, de las autoridades educativas, como para tener ese nivel de desempeño como líderes? La verdad que no, por parte de las autoridades no. Nosotros como gremio estudiantil somos capacitados por nuestros asesores, que son coordinadores que terminaron su periodo un año anterior y se quedan un año acompañándonos. ¿Y son externos? Sí, Ajá. son de nuestra organización, las cuales nos capacitamos en tema de presupuesto, oratoria, comunicación, un sinfín de cuestiones que nosotros como líderes tenemos que manejar para pedir nuestros derechos. Pero desde los colegios y demás, la verdad que es algo que no se fomenta muchas veces por temas internos o también porque no hay indicaciones propias del Ministerio de Educación y Ciencias. Falta que, por ejemplo, se forme más como el proceso de conformación de centros de estudiantes, temas en lo que respecta a la resolución 1/2016, que la FENADE formó parte de su elaboración, y también en temas como oratoria, desarrollar más el pensamiento crítico, no solamente memorizarse todo. Y eso también tiene que ver a la hora de uno poder ser militante estudiantil. Muchas veces te preparan para vos quedarte en tu calidad de estudiante, pero no ir más allá, porque muchas veces no conviene que los estudiantes estén preparados para la hora de exigir sus propios derechos. Es una forma también que tienen de limitar al estudiante para que sea sumiso al mismo sistema que estamos teniendo hoy día. Siempre suelo decir que no existe la violencia estudiantil. Lo que existe es la violencia social, manifestada en el contexto de una institución educativa. Dicho esto, entonces, que no existe la violencia estudiantil como categoría sociológica para el análisis, sino la violencia social que se manifiesta en el predio de las instituciones educativas. Esto implica una mirada distinta. Porque si nosotros decimos o admitimos el concepto de violencia estudiantil, queremos tratar el problema en el contexto de las instituciones educativas, cuando en realidad el origen no es la institución educativa, es la dinámica de la sociedad, ¿no? Entonces, ahí no entendemos muy bien lo que se vino discutiendo este año, al inicio de este año, toda la violencia estudiantil que incluso le costó no solamente abuso sexual a los menores de edad por parte de algunos adolescentes que también son de instituciones educativas, sino le ha costado la vida a una maestra en el aula. O sea, una maestra fue asesinada, ¿sí?, en manos de su propio alumno. Y eso se abordó de una manera tan light, tan superficial, que se propuso, por ejemplo, que las mochilas sean transparentes, que se haga un cateo, aunque no gustó el término, pero en el fondo era cateo lo que se proponía, ¿verdad? Revisar la mochila de los estudiantes antes de ingresar. O sea, ya había un prejuicio de que todos los estudiantes eran violentos y que habría que controlarlos. A esto se suma lo que dije en una conferencia la semana pasada, un seminario internacional sobre adicciones desde la perspectiva de la ciencia que se desarrolló en Asunción, donde dije que las drogas han ingresado a la institución educativa sin matricularse. Es decir, sin darnos cuenta, estaba la droga ahí, ¿sí?, en la institución educativa. ¿Cómo se aborda el tema de la violencia, el tema de las drogas en las instituciones educativas? Nos van a decir los propios jóvenes que están con nosotros hoy en Visión País, pero después de la pausa. NPI ahora. Delincuentes que actuaron y en cuestión de segundos terminaron llevando la recaudación de un local. Como la información no se detiene, Carolina Arévalo, Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te mantienen al tanto de todos los sucesos. Parecieron motochorras. Sí, dos mujeres aparentemente jóvenes asaltaron una farmacia. NPI ahora, lunes a viernes 9:30 horas. NPI nos conecta todo el tiempo.
Turno Tarde. La información más completa, fusionada con el mejor entretenimiento. Vas a encontrarla junto al más destacado equipo informativo de las tardes. Hay un segundo sospechoso detenido después de lo que fue aquel asalto al camión blindado Prosegur. Un hombre al mando de un automóvil embistió con mucha violencia, hay que decir, la máquina de expendios de combustibles de una estación de servicios. Turno Tarde. Lunes a viernes 15 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. En el bloque anterior habíamos anunciado que uno de los problemas más graves que tiene como desafío el sistema educativo actualmente tiene que ver con la manifestación de violencia física, la agresividad. Y esta agresividad ha llegado a una situación trágica como la muerte de una profesora en manos de su propio estudiante. Recordamos aquellas últimas expresiones del estudiante en guaraní cuando dijo "Viro pareima", la vida. Se levantó y le apuñaló a su profesora. Esto se dio después de un par de denuncias de abuso sexual, sí, así, literal, de abuso sexual en el predio de las instituciones educativas. Y que se dio en todos los niveles socioeconómicos, porque la primera denuncia que impactó a nivel de opinión pública fue justamente en una institución educativa a nivel socioeconómico medio alto. Luego se dio en instituciones públicas, que es clase media baja. A esto también se suma como un tercer desafío el tema de las adicciones, el consumo de drogas, el microtráfico de drogas en los alrededores de las instituciones educativas o en la propia institución educativa. ¿Qué mejor que los jóvenes sean los que hablan de este tema? Porque a veces nosotros los adultos hablamos desde nuestra visión del mundo, desde nuestras creencias, desde nuestros prejuicios. En ese contexto, Jorge, ¿la agresividad física, la violencia, es una realidad en la institución educativa o no? Sí, una realidad muy marcada en realidad. Es algo que yo, al menos desde mi opinión personal, considero que es meramente generacional. ¿A qué me refiero? Que traspasa desde de promoción a promoción. ¿Por qué? Porque los alumnos de ahora que están haciendo estas situaciones violentas y estas situaciones de ataque a otras instituciones, solamente están copiando lo que ellos vienen viendo desde séptimo. No es algo que se está gestando ahora. Es algo que siempre existió, solamente que ahora hay más cámaras y hay más formas de difundir esa violencia. ¿Y por qué se recurre a una conducta violenta como para dirimir diferencia o se hace por una cuestión simplemente, digamos, de, como se suele decir en la jerga juvenil, de pura joda, ¿verdad? O de puro modismo en el sentido de que, bueno, es una moda pegarle a los más chicos o enfrentarse, digamos, físicamente con golpes, con otros a quienes se le considera adversario durante una contienda electoral de elección de autoridades de centro de estudiantes o lo que fuere, digamos. ¿Por qué crees que se da esa agresividad física? Yo creo que es por una, ¿cómo se diría?, llegar mal a la forma de resolución y problemas entre dos individuos. Por ejemplo, yo tengo un problema con un compañero y yo elijo el diálogo. Cuando una persona elige el diálogo, lo que pasa es que directamente se corta esa cadena de violencia. ¿Por qué? Porque no responde de manera física. Pero ¿qué pasa si las dos personas eligen golpearse? Obviamente vamos a terminar en una pelea. Y entre el tema de instituciones, de peleas entre distintos colegios, yo considero que ahora mismo es de manera totalmente recreativa. No creo que hayan problemas personales de por medio o haya algún tipo de violencia o problema real. Yo considero que es por mantener algo que se creó hace años y ellos quieren seguir manteniendo vivo. O sea, bajo el concepto de rivalidad entre instituciones, digamos, eligen la violencia física como un método de resolución de conflictos. Sí. ¿Crees que el sistema educativo les prepara a ustedes como para resolver sus diferencias a través del diálogo? Depende.
¿De qué? Desde el privilegio que hablamos, desde tu privilegio. ¿Por qué? Porque a mí sí, probablemente a mí sí. Pero ¿qué pasa en una persona que está en otra institución que no es la mía? Ellos probablemente no tienen ese tipo de herramienta. Y yo también tuve la suerte de toparme con muy buenos profesores, ¿verdad? Porque yo conozco alumnos que en mi colegio al menos no. Ellos sí conocen la forma de resolver eso por el diálogo, pero por mantener algo que gente de afuera o exalumnos mismos que fueron los que crearon esa tradición, por mantener eso simplemente ignoran. Isaac, el tema de las drogas, ¿es una realidad o no en las instituciones educativas? Actualmente es una realidad. Hay drogas, ya sea cualquier tipo, sí hay, pero lo que yo puedo ver es que antes era mucho mayor, o sea, mejoró eso. O sea, en estos últimos años puede ser que ante pandemia sí había muchos de esos casos. Por ejemplo, en el colegio donde estoy sí había, en el año sí había muchos casos, vamos a decir, de drogas que se encontró, cualquier caso. Pero yo que estos últimos años creo que se concientizó muy bien, digamos, la forma de que no es el lugar, el colegio. Pero como siempre están los alumnos mayores, digamos, que siempre son los que traen, por ejemplo, obviamente es la sustancia más común que sería nicotina o sería muchas veces también el cigarrillo mismo, o sea, el cigarrillo que es lo más común, ¿verdad? Y también con el alcohol. Es una realidad, hay en los colegios, pero creo que hoy en día no es tan, digamos, creo que no es tan grande el problema sobre eso, sino no hay tanto eso en los colegios, sino muchas veces lo que sí que uno para agradarle a otro, sino uno por influencia más bien lo que hay eso en los colegios prácticamente. Ahora, obviamente nuestros invitados están hablando desde su experiencia porque es lo que conocen y me parece muy bien, ¿no? Porque como decían ya los propios griegos, toda generalización es una falacia, ¿verdad? O sea, cuando la gente quiere generalizar a partir de una experiencia muy, muy particular y respetamos eso. Ahora bien, sin embargo, el Observatorio, digamos, Paraguayo de Drogas, en la última encuesta que dio a conocer en marzo del 2023, habla de un aumento del consumo de drogas, tanto las lícitas como las ilícitas. Las lícitas, que es el consumo del alcohol, ¿sí? Y las ilícitas, las que están por fuera del alcohol y tabaco. Incluso el tabaco a través del cigarrillo tradicional, digamos, ha bajado el consumo, pero ha aumentado el consumo del tabaco a través del vapor. Entonces, probablemente en este caso estamos hablando de una institución educativa muy particular, ¿verdad? Asunción Escalada, donde se redujo. Porque, reitero, la encuesta ha demostrado de que ha aumentado, ¿verdad? Y por otro lado, en el escenario internacional, la situación de pandemia también ha demostrado de que esa propia experiencia de pandemia ha aumentado el consumo de las distintas drogas, sean estas lícitas, digamos, o ilícitas. En ese contexto, Ailén, la experiencia del consumo de drogas en las instituciones educativas, ¿cómo la ves? La verdad de que nosotros como gremio nos llegaron varios casos en varios colegios en los cuales se vendía drogas. Tristemente en colegios muy renombrados de la capital y otros puntos del país es una realidad y que de cierta parte cuando los alumnos quieren denunciar eso, se propician amenazas, casos donde se pone en riesgo su integridad física. Y la verdad que esto tiene distintas aristas. Así como lo mencionabas, también está el tema de la salud mental que influye. Como mencionaba el compañero Isaac, también el tema de las influencias. Muchas veces uno, por querer agradar a un compañero que está en una situación de drogadicción, empieza a volverse de esa línea, empieza a consumir y luego se torna ya una adicción donde uno no tiene control y falta más acompañamiento de las autoridades, no solamente el Ministerio de Educación y Ciencia, sino también el Ministerio de Salud como responsable también de esa área, en la cual se concientice más y se llegue a acciones concretas, porque no solamente termina en dar una charla en un colegio sobre qué es la drogadicción y demás, va mucho más allá de eso y hay que darle una continuidad. Muchas veces es fácil dar una charla para la foto, pero luego ese trabajo que hay que hacer con los estudiantes, de escucharles, porque hay que entender también algo, la vida del estudiante no es fácil, y mucho menos de un militante estudiantil. Entonces, partiendo de esa base, donde tenés un colegio con una situación de infraestructura decadente, donde colegios como tanto Jorge y yo somos Nacional de la Capital, donde dentro de todo somos privilegiados por la infraestructura que tenemos, que igual está en condiciones malas,
donde hay otros que se están cayendo a pedazos, que están obligados a dar clases bajo árboles de mango, bajo de tinglados, bajo de terciadas, en condiciones que nadie merece. Hay colegios que no tienen ni siquiera agua potable, electricidad, o no tienen sanitarios funcionables. El MEC anunciaba este año 12.000 aulas de clase que necesitaban reparación y 200 de ellas estaban en riesgo de derrumbe, lo cual como gremio nos posicionamos y hicimos una conferencia de prensa. Partiendo de eso, ya es algo que afecta el rendimiento académico del estudiante. Tenemos 80% de exigencia. Eso no se compara a lo que nosotros recibimos en materia educativa. Muchas veces no llegan los kits escolares a tiempo, no alcanza para todos, genera un gasto otra vez para las familias y eso también afecta al estudiante. También que estamos en un país donde la malla curricular está totalmente a destiempo. Se tiene que trabajar y autorizar eso y formar parte los estudiantes de ese proceso. No de una mirada muchas veces adultocentrista donde yo soy el adulto, yo sé el que sabe, cuando somos los estudiantes, lo que día a día sufrimos la falencia del sistema educativo y también los docentes. Se nos tiene que escuchar más. Y aparte de eso, la sobrecarga que recibe el estudiante de tenés que estudiar esto, tenés que aquello, y más cuando somos énfasis técnicos. Entonces, todo eso hace que muchas veces un estudiante, la única manera que tenga es recurrir tristemente al alcohol, a las drogas, para olvidarse de todo ese momento y esa situación. Entonces, tampoco es culpa del estudiante ni de las familias, es muchas veces culpa del sistema y se tiene que trabajar en eso, se tiene que profundizar, porque tristemente la educación en este país no es ni gratuita ni de calidad. Si uno no tiene las oportunidades para costearse su educación, no va a poder estudiar. Y eso también tiene que ver con una cuestión de salud mental. Cortito, 30 segundos. ¿Cómo se aborda la experiencia que ustedes tienen? ¿Cómo se aborda el tema de las adicciones en la institución educativa? ¿Con charlas? ¿Con jornada de orientación? ¿O hay un proyecto de intervención que se trabaja de manera transversal en la institución educativa, Jorge? En las dos instituciones en las que yo estuve, una es en Ñemby, lo que hicieron cuando vieron que había un problema creciente de drogadicción, nos hicieron ver una película. Y también en el CNC hubo también un teatro que yo considero que esa ha sido una forma un poquito más viable de llegar a los jóvenes, ¿verdad? Pero a nosotros nos sentaron en un tinglado a hacernos ver una película sobre drogadicción. Y no llegamos a nada al final. Fue No hubo un proyecto, sino la película, el teatro. ¿Sí? Sí, el teatro fue en un colegio, en otro colegio. ¿El caso de ustedes, Isabel? Y charlas, así como comentó acá la compañera, charlas así para la foto, pero nunca hubo un proceso así en el cual, y si había casos, por ejemplo, de que había, por ejemplo, tal vez así consumo, se llamaba a los padres y se le, vamos a decir, se le penalizaba otra vez al alumno, pero no se hacía un seguimiento de tratamiento, digamos. ¿Por qué? Porque muchas veces, justamente, como reitero otra vez, ¿no? Hay, vamos a decir, la gente capacitada también en el colegio, que su función sea tratar al alumno, ¿entendés? Si no, tiene que ser afuera, leyendo otra vez psicólogo, y psicólogo es bastante alto, ¿verdad? Para alguien que tenga que pagar en un colegio público otra vez está. Entonces, no, a veces no tiene, ¿verdad?, los recursos necesarios para poder asistir a un psicólogo, pero no hay ese seguimiento, digamos, de tratamiento. Incluso porque a veces vienen, incluso las familias están mal, entonces, incluso también muchas veces el docente también. Entonces, no hay... Por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, no hay nadie que haga ese seguimiento de tratamiento, no hay. Quiero que quede claro, una de mis actividades profesionales tiene que ver precisamente con el tema de las adicciones. Trabajo profesionalmente el tema de la prevención del consumo de drogas. Y los que trabajamos el área de la prevención, para nosotros el escenario ideal para el trabajo, reitero, de la prevención es la escuela. La escuela porque están los estudiantes, están los padres de familia, ¿verdad? Y donde se trabaja de manera sistemática, de lunes a viernes como mínimo, están los estudiantes, 4, 5 horas o más, dependiendo de la modalidad dentro de la institución educativa. Dicho esto, lo que precisamente la ciencia de la prevención recomienda es que no se hagan más charlas, ni jornada de orientación, ni teatro. ¿Por qué? Porque las investigaciones han demostrado que genera un efecto iatrogénico. ¿Qué significa iatrogénico? Que las jornadas, las charlas, los teatros o incluso escuchar a los ex adictos
genera un efecto adverso. Sí, efecto adverso. Eso significa efecto iatrogénico. Es decir, cuando se hacen charlas, jornadas, teatro, escuchar a un ex adicto, despierta curiosidad, nos dice las investigaciones científicas, en los jóvenes. ¿Por qué? Porque en estas charlas y en estas jornadas, o escuchar el testimonio de un ex adicto, le habla y le dice un ex adicto, mira, yo caí en las drogas, ¿verdad? Me sentía así, cuando consumía la droga, digamos, sentía cierto éxtasis, me sentía de esta o de otra manera. Entonces el joven quiere experimentar y llega a la siguiente conclusión. Si este fue un adicto, un consumidor de drogas, le generó trastorno en su conducta, el consumo de drogas, y salió, porque yo no voy a poder salir también, voy a probar. Esto es lo que nos dice la investigación científica. Y en el caso de las charlas y jornadas, donde se informa acerca de las drogas, despierta curiosidad en los jóvenes. Y esa curiosidad les lleva al consumo. Eso significa efecto iatrogénico, es decir, genera un efecto adverso a lo esperado. Y esto mismo es lo que se viene haciendo en Paraguay. Por eso me recuerda al concepto del principio de locura desarrollado por Albert Einstein, premio Nobel. ¿Qué decía Albert Einstein cuando intentó desarrollar el principio de locura? Realizar la misma actividad varias veces y esperar que dé resultados distintos. Esto mismo es lo que nosotros estamos haciendo. La misma actividad, charla, con orientación, teatro, escuchar, testimonio de los adictos, y esperamos que con eso se solucione un problema bastante complejo como es el tema del consumo de drogas. Si esto no se aborda desde una perspectiva científica, sustentado en 3 disciplinas científicas, la ciencia de la adicción, la ciencia de la prevención y la ciencia de la implementación, probablemente esta generación de jóvenes que tenemos, el futuro que les espera desde la perspectiva de las adicciones será muy complejo. Y esto es responsabilidad fundamentalmente del Estado, donde el Estado tiene que articular con las familias y con otros sectores de la sociedad en dar solución a este dilema. Por eso, a la vuelta de la pausa, queremos hablar. ¿Qué soluciones proponen desde la experiencia que tienen los estudiantes? ¿Por dónde creen que puede venir la solución de los distintos problemas? Falta de calidad, infraestructura escolar, tema adicciones, tema violencia, capacitación de los docentes, mejorar el presupuesto educativo. De todo eso hablamos a la vuelta de la pausa. Teledía de 13 a 14. Nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a nuestro servicio informativo. Conéctate con Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Teledía de 13 a 14. Mientras los consumidores deben pagar altísimos montos por el kilo del tomate, entre productores y vendedores se desató una guerra. De lunes a viernes a las 13 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. Siempre se ha dicho que la juventud representa el futuro de la patria, de la nación, de un país. Pero lo que tenemos que ser conscientes es que el futuro se construye. ¿Qué quiere decir eso? Que hay futuro siempre y cuando hagamos algo en el presente. O sea, el futuro no es algo que tenemos que sentarnos a esperar, ¿sí? Que llegue el futuro. El futuro es algo que implica acciones, decisiones, actitudes. Por eso no podemos simplemente apostar por los jóvenes y decir, representan el futuro, cuando no se generan políticas públicas que favorezcan y les facilite oportunidades reales y sobre todo le permita adquirir herramientas como para desempeñarse en la vida. Y justamente ahí la educación cumple un rol importantísimo, porque la educación le va a facilitar esas herramientas.
Desde ese punto de vista, si bien no son los jóvenes estudiantes quienes deben proponer soluciones, porque para eso están las autoridades y están los expertos, están los técnicos. Recuerdo la crisis educativa en Chile, cuando el ministro en aquel entonces le reúne a los líderes estudiantiles y le dice, bueno, pero ¿qué es lo que ustedes quieren? Díganos, propongan. Y los líderes estudiantiles le dijeron al ministro, nosotros no tenemos por qué trabajar las soluciones ni las propuestas. Son ustedes los que tienen que trabajar. Nosotros vamos a decir los problemas y son ustedes los que tienen que pensar en cómo solucionar esos problemas. Pero lógicamente a veces los propios estudiantes tienen mayor claridad que los tomadores de decisiones de lo que hay que hacer. En ese contexto, ¿por dónde crees, Ailén, que habría que comenzar para solucionar las debilidades que hoy ustedes identifican dentro del sistema educativo? Esto tiene dos respuestas. La primera es que las autoridades sean conscientes del puesto y la responsabilidad que tienen y dejen de depender de que otros hagan su trabajo. De que personas de sociedad civil tengan que hacer el trabajo que ellos hacen y simplemente ellos aceptar las propuestas y luego empezar a implementarlas cuando somos, por ejemplo, nosotros los estudiantes quienes propusimos ciertas mejoras, propusimos ciertos proyectos y el MEC simplemente lo impulsa. Pero a lo largo de los años, ¿ellos qué hicieron? Esperamos, en serio, que este nuevo ministro, el señor Luis Ramírez, que ya vinimos trabajando con él, haga algo distinto. Pero nosotros también como gremio decidimos no esperar a que esto suceda, porque tristemente los años van a pasar, la situación va a empeorar y no va a haber cambio. Entonces, este 2 y 3 de diciembre desde la FENADES tenemos el Encuentro Nacional de Estudiantes Secundarios, el N, donde va a reunir a más de 100 estudiantes de distintos puntos del país, miembros de la federación, en el cual vamos a estar hablando de las problemáticas que ellos tienen en sus zonas, en sus departamentos, en sus colegios y qué ellos creen que es el problema a nivel país. Vamos a estar haciendo un análisis de la coyuntura educativa en las últimas 2 décadas, del cual queremos luego lanzar un informe como gremio y en base a eso vamos a trabajar en distintas propuestas, como una propuesta de participación estudiantil y protección, porque sufrimos mucha persecución, yo soy víctima de persecución y muchos compañeros también. Entonces, vamos a trabajar en distintos ejes. Perdón, ¿persecución por parte de quién? ¿De las propias autoridades educativas? De las propias autoridades educativas, sean de instituciones educativas o de una jerarquía un poco mayor. Muchas veces el decir lo que está pasando, tanto en un colegio como a nivel país, genera persecución. Esto que está señalando Ailén no es una cuestión menor, señores. 34 años de recorrido de experiencia democrática en Paraguay. El país necesita consolidar su democracia. El mejor espacio y experiencia para el aprendizaje de la democracia son las instituciones educativas. Y una figura dentro de las instituciones educativas, que precisamente son los centros de estudiantes, que son a su vez semilleros para los que van a conformar luego la clase política o la clase dirigencial, social, cultural o económica, si no es la clase política. En ese contexto, Jorge, ¿por dónde crees que tendría que iniciarse la solución a todos los problemas que ustedes diagnostican como líderes estudiantiles? En el ámbito del centro de estudiantes yo considero que tendría que haber una capacitación muchísimo mejor a la que hay, porque nosotros al menos desde el CJE tenemos capacitación externa, que es por un profesor y abogado, que nos acompañó desde 2015, pero yo me doy cuenta que alumnos que están en otras líneas o en otros movimientos o entidades tienen capacitación, pero es una capacitación muy precaria o es una capacitación corrupta, porque nosotros como jóvenes, ¿cómo planeamos erradicar la corrupción si a nosotros se nos están educando con valores corruptos? Ese sería el mayor problema, sería revisar y que el MEC también haga algo al respecto y comience a, no sé, nos propondría charlas o otro tipo de actividades más didácticas. Isaac, ¿estuviste en el encuentro con el presidente? No, no estuvo. No me llegó la invitación. No te llegó la invitación. Isaac es del Colegio Asunción Escalada, lo que antes se conocía como el Colegio Nacional de Niñas. Es decir, estamos hablando de un colegio emblemático, ¿verdad? Tradicional, y por ello la importancia que tiene esta institución educativa. ¿Hubo alguna explicación por qué no se te invitó? ¿O no llegó la invitación? Pienso en varias opciones, ¿verdad? En la primera, muchas veces
cuando llegan muchas invitaciones se queda, vamos a decir, en recepción del colegio. O sea, no se informa, no hay esa comunicación, digamos. Y otra cosa, por ejemplo, no se consideró porque muchas veces en estos eventos se le mira mucho a los colegios que ya, vamos a decir, están por influencia política, digamos, y justamente a esos colegios más se le invita a lo que ya se le tiene en raya. Muchas veces, hablando de la capacitación también, hay colegios y centros de estudiantes, ¿verdad?, que reciben una capacitación, pero una capacitación falsa, digamos. ¿Por qué falsa? Porque es guiada a los propios intereses del quien te enseña. O sea, está digitada esa capacitación para responder a intereses de determinado sector. Sí, así mismo. O sea, tipo, no se le enseña que hay, por ejemplo, un ejemplo, el derecho de quejarse, por ejemplo, muchas veces no se le dice cómo ni cómo porque obviamente perjudica ahora la autoridad de la institución. ¿Y por dónde crees que tendría que venir la solución a lo que ustedes consideran como debilidad del sistema educativo? Y debería haber con una mejor, digamos, infraestructura, o sea, en personal. Falta una seriedad, o sea, porque está supervisión que controla otra vez los docentes, las autoridades, la institución, ¿verdad? Pero muchas veces se queda todo en la institución. Entonces, no sé, una revisión semanal, digamos, de cómo está la institución y que hablen directamente con el centro de estudiantes. Porque hubo casos también que los centros de estudiantes son, vamos a decir, títeres otra vez de las propias autoridades institucionales. Entonces, al final no ejercen todos los derechos que tienen, ¿verdad? Entonces, muchas veces las quejas se quedan ahí, ¿verdad? En 30 segundos, Aylen, ¿qué esperan de la clase política y particularmente de las actuales autoridades, presidente de la República, ministro de Educación? Bueno, el sábado cuando tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente, quedamos en fijar una reunión y esperamos que cumpla con su palabra y que nos reciba. Teníamos muchas propuestas en las cuales seguir trabajando. Por parte del MEC le pedimos que den continuidad a la reunión de la Mesa Técnica de Trabajo con Estudiantes, la MT, todavía no tuvo su reunión este mes. El CEBE desde el mes pasado no estamos teniendo reunión, tenemos la promesa que va a ser a fin de este mes, que cumplan con los espacios que ya están y que no vengan a trancar. Pasó lo del plan 12 Ciencias, no obtuvimos respuestas con eso hasta la reunión pasada, entonces que se cumpla ya con esos espacios y que sean los estudiantes los verdaderos protagonistas. Nosotros en el 2015 y 2016 tuvimos que hacer las tomas del colegio, FENADES tuvo que impulsar eso, tuvimos que tomar el Ministerio de Educación y Ciencias, ¿por qué? Porque no se nos escuchaba, o se nos escuchaba simplemente para las fotos. Desde FENADES vamos a decir que nosotros ya no vamos a formar parte de eso, de sentarnos simplemente a calentar asiento, como le llamamos, para una foto y en realidad los estudiantes siguen sufriendo la decadencia del sistema educativo actual. No es posible, es inadmisible. Entonces les pedimos a los estudiantes que se formen, que busquen y que si necesitan ayuda, la FENADES está para ayudarles, para informarles cuáles son sus derechos. Y trabajamos para todos los estudiantes, por y para los estudiantes, que nosotros no vamos a ser parte de esa misma línea que se calla y no acciona. Nosotros vamos a accionar. Jorge, ¿qué esperan de la clase política y de las principales autoridades como el presidente de la República y el ministro de Educación? Esperamos que se involucren más. En realidad, yo ahora mismo tengo una visión bastante buena. La reunión con el presidente de la República, el ministro es muy entendido, hablé varias veces con él. Y considero que la involucración y buscar una forma certera en erradicar estos inconvenientes sería la clave. Algo que siempre se buscó, ¿verdad? Y esperemos que se pueda conseguir. Capaz yo no vea el resultado, pero la gente que viene después, sí. ¿Consideras que como que los canales se están abriendo para que eso represente algún optimismo? Sí. Ya. Perfecto. Isaac. Y básicamente más inversión, digamos, lo que es en la educación, ¿verdad? Entonces, es algo que en otros países se prioriza, igual que como decir, la medicina también, ¿verdad? Porque acá tenemos problemas también, justamente grandes problemas sobre eso. Entonces, yo que es un punto donde si nuestra base lo está mal, como pensamos que nuestras ramas del árbol también van a estar bien, ¿verdad? Entonces, tenemos que mejorar muchas veces la base, en más inversión, en estar, vamos a decir, mano a mano, sí, charlando bien con el alumno, porque muchas veces, o sea, sí, hablando con los alumnos, en impulsar más, qué dicen los alumnos, qué opinan los alumnos, en estar con ellos, estar para ellos, y más inversión, que haya asistentes sociales, que haya psicólogos dentro de los colegios, que estén velando también por los alumnos, y que sea fuera, digamos, vamos a decir, de la autoridad también educativa, dentro de la autoridad institucional, que sea parte, ¿verdad? Porque muchas veces pues se manipula mucho esa área, ¿verdad? Entonces, porque dentro del colegio, por ejemplo, hay muchas quejas de acoso, hay, vamos a decir, menores embarazadas, ¿verdad? Que no se le hace el seguimiento bien porque misma la menor no quiere, vamos a decir, expresarse, ¿verdad? Que está embarazada porque recibe amenaza incluso de sus docentes, ¿verdad? Incluso de la directora. Entonces, todos esos temas a tratar, ¿verdad? Que son muy importantes, ¿verdad? Entonces, igual también
fuera de la institución, ¿verdad? En los colectivos mismos, ¿verdad? Las alumnas, los alumnos reciben robo, reciben mucho acoso, ¿verdad? Por ser alumnos, ¿verdad? Bueno, pienso, ¿verdad? Pues creo que se me va un poco la olla, ¿verdad? Decir que estaría bueno también buses exclusivamente para alumnos, ¿verdad? Por ejemplo, en las venas de Asunción, ¿verdad? Estaría muy interesante eso, pero incluso nuestro sistema, ¿verdad? de colectivos, vamos a decir, está muy desfasado. Hay mucho problema de eso. Entonces, incluso el alumno corre mucho peligro a las 7 de la mañana, a las 6:30 de la mañana. Tienen que esperar a las 5:30, a las 4 de la mañana para ir bien en el colectivo, porque peor que el ganado no vamos en el colectivo. Entonces, es algo que tenemos que tratar. Clarísima la solicitud de los estudiantes a los tomadores de decisiones. Bien, muchísimas gracias Ailén, muy amable. Gracias también a Jorge, a Isaac, por colaborar con nosotros hoy en este análisis. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos nuestra conclusión. En NPI te presentamos el resumen del día en La Jornada. Listos aquí con toda la información para compartir con ustedes. Fito Cabral, Gabriela Sosa y Dante Melgarejo te conectan con entrevistas, opiniones y análisis de profundidad. Y hablemos del precio del tomate. Pasó lo que era previsible. Cayeron las ventas, pero notoriamente, no solamente por los altos precios, también la calidad cuestionan los vendedores. La Jornada, lunes a viernes, 20 y 30 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. En NPI, Oscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información desde los estudios de Monumental 1080 AM. Sí, la zona más afectada, de hecho, hoy es Boquerón. Lo escuché al titular de la Secretaría de Emergencia Nacional decir que llovió hasta Pozo Colorado y de ahí no pasa el agua, que es la zona que está más castigada por la sequía. En voz alta, lunes a viernes a las 14 horas. Conéctate con nosotros desde todas las plataformas. NPI nos conecta todo el tiempo. La educación paraguaya desde la visión y experiencia de los estudiantes ha sido el tema de análisis. Estuvieron con nosotros representantes de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios, conocida por su sigla FENAES, y también presidente de centros de estudiantes del Colegio Nacional de la Capital y del Colegio Asunción Escalada, la que fuera en otros tiempos el Colegio Nacional de Niñas. La claridad con la que se expresan y la claridad con lo que básicamente desean como mejora del sistema educativo nacional, me ha sorprendido la forma en que se expresan estos líderes estudiantiles. Y no solamente es un asombro que estoy experimentando, sino esto es lo que nos permite seguir teniendo esperanza que en Paraguay es posible el cambio de la mano de estos jóvenes. La educación paraguaya, como hemos dicho en otras ocasiones, está experimentando una crisis aguda por varias razones que por una cuestión de tiempo no vamos a enumerar. Pero los jóvenes no solamente se sientan a esperar que mejoren las cosas, sino se comprometen estos líderes estudiantiles señalando con claridad cuál debe ser el camino que la educación paraguaya debe transitar para que ellos reciban una formación integral y puedan insertarse como ciudadanos comprometidos con la sociedad para generar los cambios que todos deseamos y para que el sueño de un Paraguay mejor se haga realidad. Nuestra apuesta y nuestra esperanza por estos líderes estudiantiles pensando en un país mejor. Agradecemos su preferencia. Que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía, fue presentado por La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.